Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky. Hoy vamos a hacer este chaleco todo tejido en una sola pieza, súper fácil para principiantes y en todos los talles. Así que quédense que les voy a mostrar cómo coserlo, ese pedacito, para que quede súper lindo. Empecemos. Usé Alaska, que es la mezcla perfecta de lana merino y algodón. Con 600 gramos alcanza hasta talle L tranquilamente porque es súper amplio el modelo. Tenemos unos colores preciosos. Hacemos envíos a todo el país sin mínimo de compra. Nos pueden pedir lo que quieran. Les dejo acá el WhatsApp para que nos escriban. Nos pueden pedir catálogo, precios y lo que necesiten consultar. Para comenzar el chaleco van a tejer una cadena del largo que ustedes quieran, porque la cadena va a ser este trayecto, desde acá hacia adelante. Así que depende del largo que ustedes quieran, van a hacer la cadena entonces que recorra de adelante hacia atrás pasando por arriba del hombro. Así comenzamos. Esa va a ser la cantidad de cadenitas que necesitan. Yo en mi caso puse 200 cadenitas. Vamos a hacer el punto entonces. Puede ser cualquier cantidad de cadenitas, pero vamos a hacer una cantidad par. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Acá tengo 10. Porque después para hacer el chaleco tenemos que dividirlo a la mitad. Entonces mejor que sea número par. Voy a hacer la muestrita con 10 cadenas. 2 cadenitas para subir, que van a representar a la primera media vareta, y toda la prenda se va a tejer en punto media vareta. Es una lazada en la aguja, picamos en la cuarta cadenita, y un detalle que voy a hacer, que ustedes lo pueden hacer si les gusta, es, en lugar de picar dentro, como hacemos siempre, voy a picar atrás, en esta que llamamos la tercera cadenita. Ahí voy a hacer la media vareta. Traigo hebra y cierro todo junto. Ese es el punto media vareta. Va de nuevo. Lazada en la aguja. En lugar de picar en las dos orejitas del punto, voy a picar en esta que está acá atrás. Y ahora les voy a mostrar por qué hago eso. Cuál es la diferencia. Es un poquitito más trabajoso, pero ahí traemos hebra y cerramos. Lo que se logra es que las dos orejitas del punto quedan en el borde. Le da una terminación más linda. Picamos ahí en la tercera hebra y cerramos con una todo. ¿Ven? Lazada en la aguja, buscamos la tercera hebra y hacemos media vareta. Lazada en la aguja, picamos, traemos hebra y cerramos todo con una hebrita. Ese es el punto media vareta. Lazada, pico, ahí atrás y cierro todo. Lazada, pico y cierro. Ahí termino la vuelta para mostrarles cómo hacemos en la siguiente. Bueno, ahí está. Esta es la primera vuelta. Miren cómo queda el bordecito con otra terminación al haber tomado la tercera hebra. Pero ya les digo, eso lo hacen ustedes si quieren, si no, no importa. Subimos con 2 cadenitas, giramos el tejido y vamos a seguir haciendo punto media vareta durante toda la prenda. La única diferencia es que en lugar de picar así como siempre agarrando las dos orejitas, vamos a agarrar solamente esta orejita de atrás. ¿Ven? Agarramos la orejita de atrás del punto. Y ahí hacemos media vareta. ¿Sí? Lazada en la aguja, agarramos la orejita de atrás y media vareta. La orejita de atrás, media vareta. Lazada, pico en la orejita de atrás. Traigo la hebra y cierro todo de una. Ese es el punto media vareta. Llego hasta el final
para mostrarles que no se olviden de picar en el último punto, porque si no van a ir teniendo cada vez menos puntos. Acá, en este es un punto, son las 2 cadenitas de subida que representan una media vareta, así que no se olviden ese. Y subimos con 2 cadenitas, giramos el tejido y vamos a hacer siempre lo mismo, media vareta picando en la orejita de atrás. Eso es todo. Se repite todo el tiempo lo mismo. Buscamos la orejita de atrás y hacemos media vareta. Y así va quedando el punto súper lindo. Esperen que se me enganchó ahí. Ahí está. ¿Ven cómo va quedando como una espiguita? Hermosa, me encanta este punto y es rápido. Van a ver que donde le agarran la mano avanza rapidísimo. Ahí están las 2 cadenitas de subida y terminé otra vuelta más. ¿Ven qué lindo que queda? Totalmente reversible. Subimos con 2 cadenitas, giramos y seguimos tejiendo media vareta canalé. Acá pueden ver, ya tejí 28 centímetros y me está quedando así. Ya tengo la parte de una delantera. Ahora voy a tejer un pedacito, solo la espalda, para que quede acá atrás de la nuca un espacio, y luego voy a arrancar con la otra delantera exactamente igual a esta. Vamos a tejer entonces solamente la mitad de los puntos durante algunas vueltitas para formar esa parte que les decía del cuello de la nuca, unos 6 a 8 centímetros. Ahora les muestro que vamos a tejer entonces solo la mitad de los puntos. Yo tengo 200, así que voy a tejer solamente 100. Una vez que tejieron la mitad de los puntos que tienen, en mi caso 100, suben con 2 cadenitas, giran el tejido y vuelven a tejer esos mismos puntos. Así se va marcando esta partecita que yo les decía para tener espacio en la nuca o el cuello. ¿Ven? Ahí. Vamos a ir hasta abajo nuevamente y después cuando volvemos ya comenzamos con la otra delantera. Bien, ahora ya llegué hasta la parte de los 100 puntos y voy a aumentar, voy a hacer cadenitas al aire, la cantidad de cadenitas que falten para equiparar la otra delantera. En mi caso, como les decía, son 100. Ustedes hacen la cantidad que necesiten y ahí vamos a formar la otra delantera y vamos a seguir tejiendo como lo veníamos haciendo hasta ahora, toda la prenda completa. Una vez que hice las 100 cadenitas que necesitaba, voy a hacer 2 para subir y voy a picar. Recuerden que queda más lindo para mi gusto en la tercera hebra, así que lo voy a hacer acá también para que el bordecito quede como con las 2 orejitas del punto hacia afuera, ¿ven? Ahí. Pero como ustedes quieran, si no pueden picar de forma normal. Así entonces vamos a seguir tejiendo las 200 medias varetas hasta tener el mismo ancho de la otra delantera. Así se va a ver entonces cuando comience a hacer la vuelta completa nuevamente y vamos a ir tejiendo ida y vuelta los mismos centímetros que hayan hecho para la primera de las delanteras. Y así se va a ver terminado. Esta es la partecita de la espalda, del cuello y las 2 delanteras. ¿Ven? Lo colocamos así. Y ahora solo faltaría coser a los costaditos.
lo que ustedes quieran. Yo voy a coser un pedazo, no lo voy a coser todo hasta abajo. Pero bueno, eso lo van viendo a gusto de ustedes. Bueno, dejo entonces más o menos 25 centímetros sin coser y voy a arrancar por acá a coser. A mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Tomo el punto por atrás de las dos orejitas. ¿Ven? Las dos orejitas del punto. Lo tomo así, por atrás. Y del otro lado lo mismo. Así. Para que las dos orejitas vayan quedando hacia adentro. Ahí, de un lado. Y me voy para el otro y tomo las dos orejitas así por la parte de atrás. Voy cosiendo entonces, tomando uno de cada lado. Y vamos a llegar hasta dejar la parte para la manga. Generalmente se dejan 20, 22 centímetros, 24, lo que ustedes quieran para que pase el brazo y quede holgadito. Lo vemos ahí con un poco de zoom, el puntito tomado de atrás. Ahí. Uno de un lado y uno del otro. Y así se ve la costura. Acá les muestro el chaleco puesto. Miren qué linda cae la manguita, que no tiene manga, pero parece una formita hermosa queda. Espero que lo hagan, que lo disfruten. Es un accesorio súper calentito para el invierno y muy cómodo. Los invito a que nos sigan en Instagram, así estamos más cerca, más en contacto. Y les mando un beso. Chau, chau.